Vamos a ver si intentamos entendernos. Hemos escuchado la palabra de Dios, seguimos caminando con la carta a los Hebreos. El autor sagrado de la carta a los Hebreos, que está amonestando y ayudando a aquella comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Y les quiere exhortar para que se planteen seriamente, porque corren el riesgo de acordarse de su historia pasada según la ley de Moisés. Y entonces, tal vez la nostalgia anhela todo el cumplimiento de esta ley de Moisés. Y creo que el Señor, a través del autor sagrado, les pone de manifiesto que aquella ley de Moisés no la vivieron en su plenitud. Todos aquellos que caminaron por el desierto, que salieron de la esclavitud, porque muchos de ellos renegaron de ese pacto, de esa alianza, y quedaron en el camino. Y esta es como una gran lección que les da. Les anima a seguir caminando, pero en una dirección distinta. Ya no es Moisés, es Cristo el Señor, clavado en la cruz y resucitado, el que nos guía por el camino de la salvación para llegar por fin al destino al cual estamos señalados. Corremos el riesgo, a la luz de este texto, nosotros también, ese sentido de nostalgia y de añoranzas, antiguamente en la Iglesia, antes del concilio, después del concilio, y tal vez olvidamos lo importante de nuestro camino, el gran guía del hombre que es Cristo el Señor. Y además caminamos de la mano de la Virgen y tenemos que asumir con toda seriedad el camino de nuestra vida. Y no vivimos de nostalgias, como decíamos ayer, vivimos del hoy. Si hoy que cada día Dios nos brinda para acertar en el camino de la vida y para estar siempre despiertos en un proyecto de alianza eterna a través del bautismo, cuyo bautismo nace del costado de Cristo. Creo que esta lectura de la carta a los Hebreos es una exhortación para todos y cada uno de nosotros, para que no vivamos de recuerdos, vivamos de este hoy, en el cual nos estamos moviendo y además afrontando este momento con todos los pros y los contras, pero siempre con la gran seguridad de que Cristo camina junto a nosotros, que ese gran guía no es Moisés. El antiguo pueblo de Dios, ante la alianza que Moisés hizo con Dios por ellos y para ellos, tal vez muchos se quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque protestaron, porque renunciaron a seguir caminando, vivían entonces de añoranzas. El hombre no puede vivir del pasado. Tenemos que vivir de este momento, de este hoy, que nos brinda cada día el Señor. Y vivir desde hoy significa asumir la fe en este momento de la historia, con todos los pros y los contras, pero sobre todo con el acierto de que sabemos que no caminamos solos, que camina Cristo, que nos guía el gran Moisés de la historia de la salvación, de este nuevo pueblo de Dios. Es Cristo el Señor. Y además tenemos la gran ventaja que junto a nosotros camina la Virgen María, nuestra Madre, para alertar nuestro camino de esperanza. María, Madre de la esperanza a la cual estamos llamados. Estamos llamados a la esperanza. Y el final de esa esperanza es cuando lleguemos
al final del camino, en ese descanso, con ese Dios donde escucharemos su voz. Venid vosotros, benditos de mi Padre. En segundo lugar, el Evangelio que hemos proclamado, que le conocemos tal vez. Un Evangelio maravilloso. En primer lugar, es el Evangelio de la fe, donde vemos cómo la fe de aquellos amigos del paralítico, los 4 que llevaban la camilla, que serían los 4 amigos de la intercesión para que el paralítico se encontrase frente al Señor. Hacen todos los esfuerzos necesarios para colocar al paralítico delante de Cristo. Y Cristo valora la fe. Y cuando se encuentra, la mirada de Cristo es penetrante con el paralítico, le dice: tus pecados, hijo, son perdonados. Creo que tal vez aquella gente, los escribas y todos aquellos, que entre ellos estarían sin duda los fariseos, quedan impactados y cuando dicen: este hablar así, este blasfema. Y Cristo recalca toda esta realidad, la recalca, dice, para que veáis, le dice al paralítico: a ti te lo digo, coge tu camilla y echa a andar. Este gran milagro que surge de la fe de aquel paralítico, que surge de la fe de aquellos amigos del paralítico, que son como los intercesores para brindar al paralítico un encuentro con el Señor. Este es el gesto que muchos grupos de la Iglesia, Emaús concretamente, les llevan, oran por ellos, les hacen agradable ese encuentro con el Señor a través precisamente del servicio y del amor y de la oración. Digo, ese grupo, como tantos grupos que hay en la Iglesia de Cristo, que son los intercesores de tantos hermanos que tal vez viven paralíticos en la fe, que no han encontrado la mirada de Cristo cercano a ellos. Creo que esto es bello. En tantos grupos, digo, que hay en la Iglesia, cuando animamos a los demás a encontrarse con Cristo, nos abrazamos en la oración, nos arropamos en la oración para que miren como el paralítico a Cristo y encuentren el perdón, salir de la parálisis que es su vida de pecado, corroborada con salir también de la parálisis física. Creo que es un momento especial hoy en esta liturgia para pedirle al Señor, primero es que el pasado no detenga nuestra vida de fe, porque no es eso. Es que este sacerdote, el otro, aquel, celebra la misa como antes, ni antes ni después. Importante es tu corazón, contrito y humillado, tu corazón de fe. Y por ese motivo, el Señor, a través de la carta a los hebreos, nos viene a decir a nosotros: no viváis de un pasado, no viváis de recuerdos, vivid el hoy, al cual tenemos que enfrentarnos y afrontar el hoy, pero siempre con la seguridad de que Cristo camina junto a nosotros, que Él es el guía y nos va marcando el camino, y que María, Madre de la Esperanza, nos va orientando también a vivir esta esperanza sabiendo con seguridad que al final del camino está el Señor. La carta del Evangelio es maravillosa. Cuando uno se encuentra de frente con Cristo, se siente interpelado y Cristo le cambia la vida. Tus pecados, hijo, te son perdonados. Y después puede surgir el milagro.
y la grandeza de estos amigos que portan la camilla. Son los intercesores de la situación de fe y de salud de este amigo y hermano. Hermanos que hoy, como tantas veces, es un momento especial para sentirnos frente a este Jesús en el sacramento de la Eucaristía y para pedirle a este Jesús, escuchar de Él, pedirle que nos mire de frente, con esa mirada de amor, y poder escuchar de Él, Hijo, tus pecados están perdonados. Salir de la parálisis del pecado más que nunca en este momento y además en este lugar tan problemático, diríamos, donde tenemos que atinar, agarrarnos del manto de la Virgen, la Madre de la Esperanza, no del capricho de ningún grupo ni de nada. Esta es la verdad. Pidamos todo esto al Señor, por medio de la Virgen, de pie.